me invitaron a este coloquio tan rico, tuve alguna pausa antes de aceptar porque no he trabajado yo en cuestiones que tengan que ver con catolicismo y muerte desde la publicación de mi libro que se publicó en español con el título de Idea de la muerte en México y que salió originalmente en el 2005, publicado en el 2005 en inglés y 2006 en español. Eh, y además, a mí me pasa por lo menos que una de las razones por las cuales escribo libros o artículos es que cuando estoy escribiendo tengo viva la investigación, están vivas todos los datos y las ideas, y después, con el paso de los años, como ahora, pues queda como una leve cicatriz en mi cerebro de lo que alguna vez supe. Entonces me daba un poco de pena hablar de este tema porque sin duda lo que les pueda decir está mejor dicho en mi libro de lo que pueda yo conversar ahora. Lo que pensé hacer, dada esa situación, es recapitular una de hablar sobre uno de los enfoques que, que, que usé para hacer el análisis de esa historia tan larga de prácticas mortuorias, ideas respecto de la muerte, usos de los muertos, usos sociales y políticos de los muertos del siglo XVI al siglo XXI, que es lo que recorre ese libro bastante ambicioso, absurdamente ambicioso que escribí, y es el tema de la reciprocidad entre los vivos y los muertos. Este es un tema antropológico, como dijo el doctor Merlo, yo soy un antropólogo, fui formado como antropólogo, y he sido ocasionalmente adoptado por historiadores, una cosa que me da muchísimo gusto y me honra mucho. Eh, Pienso que esta cortesía que me han hecho a veces los historiadores del gremio tiene que ver quizá con la utilidad que puedan tener algunos abordajes tradicionalmente antropológicos para el estudio puntual de algunos temas de la historia. Y uno de esos abordajes muy clásicos de la antropología es el de la teoría del intercambio, y especialmente el análisis de la reciprocidad y la redistribución, sus implicaciones desde el punto de vista de la formación de mundos sociales. Entonces quería hablar un poco sobre eso, sobre el tema de la reciprocidad entre vivos y muertos, eh, en la parte de mi libro que va del siglo XVI al XIX. Eh, Antes de poner las consideraciones que había notado aquí, eh, quería mencionar que el análisis de la reciprocidad entre vivos y muertos en este contexto católico no hispano, católico época de la Contrarreforma y demás, eh, eh, es, es, es interesantísimo porque realmente abarca muchas dimensiones bastante diferentes. Por ejemplo, hay una mediación entre la iglesia y los vivos y los muertos. La iglesia se trata de colocar en una situación de mediación donde, por ejemplo, las dádivas que se dan eh, eh, en los días para el bien de las ánimas en el purgatorio tienen que pasar por el cuerpo de la iglesia. También hay un tema de relaciones de reciprocidad entre generaciones, entre vivos y muertos, pero con proyección a cuando el vivo esté muerto, sus propios vivos, qué van a estar haciendo. Es decir, es un sistema de reciprocidad con una dimensión intergeneracional muy importante, y también es interesante porque son lógicas de reciprocidad que frecuentemente rebasan el control de la iglesia
y que pueden ser manipuladas afuera de lo que es autorizado. Pongo un ejemplo mexicano contemporáneo de esto último. Bueno, todos sabemos que la reciprocidad entre vivos y muertos en todo este sistema católico tiene que ver con el tema del culto de los santos, la intercesión de los santos y de la Virgen en, en pro las, de los vivos y de los vivos a través de los santos en pro de las ánimas en el purgatorio, ¿no? Entonces, este triángulo entre el cielo, el purgatorio y la tierra, ese es el espacio en el que se están dando estas relaciones de reciprocidad. En teoría, quien va a interceder va a ser un santo, es decir, va a ser alguien que está ya en la gloria, ¿no? La Virgen, un santo. Este, sin embargo, en la cultura popular hay veces que se piden intercesiones de entidades que normalmente no deberían de estar intercediendo, por ejemplo, ánimas en el purgatorio. En caso mexicano, un ejemplo reciente bastante famoso es el de Malverde, esta figura que es en torno a la cual surgió un cierto culto en Culiacán, Sinaloa, que se le conoce como una especie de santo de los contrabandistas, pero que en realidad la historia de Malverde no es la historia de un santo, sino es la historia de una persona que en teoría fue ejecutada y que no fue enterrada, es decir, se le dejó por sus atrocidades, se dejó el cuerpo insepulto y entonces el ánima estaba penando y una serie de contrabandistas y demás le pedían favores al ánima a cambio de una serie de rezos en su favor, plegarias, etc. Es un tipo de relación que encontramos bastante en Bogotá, incluso en Colombia, incluso a la fecha, ¿no? En que los lunes de ánimas hay gente en algunos panteones rezándole eh, a muertos muy malos que se presume que su ánima anda por ahí penando en el purgatorio y se le piden favores a cambio de rezar por su ánima. Entonces son ejemplos de relaciones de reciprocidad que siguen la misma lógica de que la lógica que estaba, digamos, autorizada por la Iglesia, pero que se extiende a relaciones en las que se supone que no debe haber intercambios y no debe haber reciprocidad. Entonces, en resumen, el tema de la reciprocidad entre vivos y muertos es bastante complejo porque hay relaciones que se extienden mucho más allá de lo que está autorizado y también es complejo porque lo que estaba autorizado en sí mismo es bastante complejo. Bueno, entonces eso como un pequeño preámbulo. El libro que yo escribí estaba estructurado en tres partes, está estructurado en tres partes. La primera está dedicada a la muerte y los orígenes del Estado, la segunda a la muerte y los orígenes de la cultura popular, y la tercera a la muerte y la biografía de la nación. Una de las cosas que para mí fueron un descubrimiento a la hora de estar haciendo esa investigación es que los orígenes del Estado moderno, en el caso el Estado que se va formando a partir de las conquistas en el Nuevo Mundo de Europa y de España, eh, precede en realidad a la formación de una cultura popular. Es decir, eh, la cultura popular finalmente es un conjunto de relaciones interclasistas o entre castas también. Y ese conjunto de relaciones no queda realmente elaborado culturalmente, no queda resuelto en términos de sus formas, sino hasta después de que se ha implementado un Estado. Entonces, el orden es primero la implementación de un Estado, después la formación lenta de una cultura popular y eventualmente, mucho más adelante,
el surgimiento de una nación ya a partir de una coyuntura política, pero montada sobre una cultura popular interclasista. Eh, entonces voy a hacer algunas consideraciones acerca de la reciprocidad entre vivos y muertos, primero, y con respecto de la implementación del Estado en el siglo XVI, en, en la Nueva España, y después algunas consideraciones respecto de la reciprocidad entre vivos y muertos y la formación de una cultura popular digamos, para decirlo de una manera medio eh, eh, no muy precisa, una cultura popular ya barroca. Bueno, lo primero que me parece interesante respecto de la reciprocidad entre vivos y muertos y la implementación del Estado moderno o el Estado español, como queramos llamarlo, es que implicaba, por lo menos en teoría, un rompimiento de la cadena de obligaciones entre los vivos y los ancestros dentro del terreno de esa gente a la que se llamó indios, es decir, a los nativos. Tenía que haber un rompimiento este, entre la lealtad de los jóvenes, de los cristianos, de los cristianizados, y los antiguos que eran paganos y que estaban destinados al infierno. Este rompimiento intergeneracional es una cosa que sí preocupaba a varios de los frailes e ideólogos, se puede decir, de ese momento, ¿no? Por ejemplo, Sagún escribe este famoso diálogo entre Martín de Valencia y los sátrapas aztecas, en que según entiendo por los historiadores que trabajan en ese tipo de documento y ese documento específicamente, debe ser leído como un escrito no etnográfico de un diálogo que realmente ocurrió, eh, sino más bien como una parte de la pedagogía de la conquista y de la implementación de un nuevo orden, que está figurada medio dramáticamente a modo de un diálogo entre el jefe de los franciscanos, de los primer grupo franciscanos, Martín de Valencia, y una serie de sacerdotes aztecas. Y uno de los temas centrales en ese diálogo es justamente el tema del rompimiento con los antepasados. Es decir, los aztecas los indios tienen que aceptar una nueva fe contra las costumbres de sus antepasados, dándole la espalda a sus antepasados. Esto implica romper una relación de mutualidad, de reciprocidad entre nuevos y viejos. Y ese es uno de los temas realmente interesantes de esta época temprana, digamos, de la conquista y que se ve en muchas partes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo y realmente debo hacer hincapié en que no soy un historiador, eh, no soy un especialista, digamos, soy un historiador, pero no soy un especialista. Pero figuras como, por ejemplo, los llamados mártires de Tlaxcala, que son más o menos, tiene un cierto leitmotiv ahí de situación de rompimiento y de percepción incluso de traición intergeneracional entre la generación de indios conversos y las de sus padres o las de sus antepasados. Me parece incluso como una idea nada comprobable, pero como una hipótesis, digamos, que podría dar una imagen interesante, que es que la famosa imagen de la Llorona, es decir, una madre que ha perdido sus hijos, que está separada de manera irrevocable de sus hijos, pueda tener cierta resonancia con un tema que fue bastante elaborado, que es
el de el rompimiento radical entre las generaciones. Este rompimiento radical entre las generaciones para los indios, estoy hablando aquí para los indios, no para los españoles. Eh, este rompimiento radical entre las, este, entre las generaciones es también elaborado por la curia, me parece, estratégicamente, con varios diferentes tipos digamos, de intervenciones. Una de ellas es, me parece, la de fomentar el culto de San José entre los indios, ¿no? La imagen de San José, primero que nada, como santo patrono de los indios en México, al mismo tiempo de que San José es el patrono de el patrono de la Santa Muerte, no de Santa Muerte, de la Buena Muerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver lo de la Buena Muerte con la situación de los indios en el siglo XVI? El paralelo está en que San José nació antes de Cristo, es decir, nació en una época previa a, la, a la salvación del mundo por la llegada del Mesías, y muere durante la vida de Jesús. Entonces, muere en un estado, digamos, nace, perdón, en una situación previa a la de ser salvado, pero muere ya, digamos, en los brazos de Cristo y por lo tanto, digamos, de la iglesia, muere en un estado de gracia. Esa es la situación de los indios de esa generación, según los curas, ¿no? Es decir, nacieron en un estado pagano, en el que en teoría los hubiera condenado al infierno, pero van a morir en los brazos ya de la iglesia y con la posibilidad de ascender a la gloria. Entonces, todo este tipo, digamos, de representación creo que refleja la preocupación de cómo implementar una nueva fe, una nueva sociedad, un nuevo Estado, y lo que eso significa desde el punto de vista de la reciprocidad de las deudas hacia los antepasados y hacia los padres de los nuevos conversos. Me parece que en parte por esa razón, por la importancia de esta transición, por la dificultad de esa transición, y en parte por la complejidad de toda de las ideas respecto del alma, la vida después de la muerte, etcétera, que traían los frailes. Al principio de la evangelización se enfatiza muy poco el tema del purgatorio para los indios. Es una de las cosas que trato en el libro, el contraste entre el poco énfasis en el purgatorio al principio de las primeras décadas posteriores a la conquista en el mundo, en la evangelización de los indios, comparado con la enorme importancia que tenía el purgatorio para los conquistadores. ¿Por qué era tan grande esa importancia? Pues primero porque era tremendamente importante en Europa y en España el tema del purgatorio para cualquiera. Pero dentro de eso, los conquistadores tenían especiales preocupaciones porque pues, eran personajes realmente muy violentos. Eran personajes que habían tenido que ocupar la violencia como un instrumento de comunicación y no únicamente como un instrumento de guerra, digamos. La, la conquista, que es un proceso muy largo, como ustedes lo saben, las conquistas, la guerra, implicó no únicamente triunfar en tal o cual batalla y vencer a tal o cual ejército indígena o tal o cual pueblo indígena,
sino también dar órdenes, implementar un nuevo orden, hacer que las voluntades se entendieran y esos procesos de comunicación, esos intentos de implementar un sistema de dominación, que ojo, la dominación implica la rutinización de una relación de poder, requerían de mucha violencia, casi como se podría decir como estrategia comunicativa. Entonces, los conquistadores son personajes realmente muy violentos. Me parece que no hemos visto una violencia de esta forma tan fuerte, sino hasta en algunas guerras que han habido en México o en el contexto actual de las guerras o violencias del México contemporáneo. Entonces, estos conquistadores pues tenían muchas preocupaciones por el bienestar de sus ánimas y creían todos que iban a ir al purgatorio porque finalmente eran un instrumento eh, para la implementación del catolicismo, de la soberanía de los reyes, etcétera. Entonces no eran simplemente malos, no se iban a ir al infierno, pero su paso a la gloria sí estaba complicado por muchos pecados más o menos veniales. Y entonces vemos en los testamentos de los conquistadores tremendas cláusulas para proteger el bienestar de su alma. Yo no conozco, por ejemplo, el pueblo, la ciudad de Trujillo en España, no conozco muy bien España, desgraciadamente, eh, pero eh, Pizarro dejó una cantidad de dinero para que allá en Trujillo, en su pueblo, estuvieran tocando la campanilla los monaguillos a las 12 de la noche por el bien de su ánima en perpetuidad. No sé si todavía sigan los monaguillos tocando la campana, sospecho que no. Alguien se habrá quedado con el dinero, pero era dinero suficiente el que dejó como para que durante varios cientos de años estuvieran tocando la campanilla en pro de eso y haciendo una serie de rezos por su ánima. Entonces, el tema del purgatorio eh, es enorme para los conquistadores, pero para los indios, los frailes siempre están enfatizando más bien la salvación o el infierno, ¿no? Es decir, es un punto de vista mucho más apocalíptico, como alegó hace ya tantos años John Phelan respecto de los franciscanos en el Nuevo Mundo, ¿no? En la Nueva España. Es decir, hay una sensibilidad al principio de los primeros años después de la conquista, en donde todo es salvar o condenar, y no tanto esa situación intermedia del purgatorio. Eh, eh, un tercer pequeño un apunte respecto al tema de la reciprocidad entre vivos y muertos para la implementación del Estado en las primeras décadas después de la conquista, es la importancia del culto a ya los días de muerto propiamente, eh, en la cimentación de una alianza entre los indios y la iglesia. Eh, eh, Hay pocas descripciones tempranas de los días de muerto, casi todos los autores usan las mismas, la de Durán, la de Motolinía, eh, pero lo que sí queda claro es que desde bastante pronto, por lo menos en el centro de México y en Guatemala, todo, digamos, Mesoamérica, el mundo mesoamericano, en los pueblos se logra armar festividades de muertos que incluyen mercados importantes y que son momentos de recaudación de tributos muy importantes eh, para los frailes, ¿no? Thomas Gage, eh, a principios de 17, pone como una jerarquía de cuáles eran las fiestas en donde más ganaban los frailes, y la primera es la Semana Santa, la segunda son los días de muertos. Entonces, esta relación entre vivos y muertos
pasa también por la consolidación de alianzas entre los indios y la iglesia. Y va consolidando ese triángulo que era tan importante al principio entre conquistadores, los intereses de los conquistadores, los indios, la corona, bueno, y la iglesia. Entonces ahí también hay una política de reciprocidad eh, que es relevante. Bueno, paso rápidamente a un par de puntos respecto de la reciprocidad entre vivos y muertos y la cultura popular. Lo primero es, que es interesante, me parece, es la caracterización de los indios desde finales del siglo XVI y en el siglo XVII, cuando empieza ya a consolidarse una cultura popular, es decir, una cultura de las jerarquías sociales, de las relaciones sociales ya integradas a un Estado, es la representación de los indios como, entre comillas, miserables, como seres este, realmente necesitados de la caridad. Esta representación de los indios como miserables, que no es la que domina en la época de la conquista, eh, eh, hace que ellos sean eh, mm, ellos y otros miserables, porque no son los únicos miserables, eh, puedan ser, digamos, sustitutos de las ánimas en el purgatorio. Entonces, como las ánimas en el purgatorio eran los más necesitados de los más necesitados, las ánimas del purgatorio eran, digamos, el prototipo de miserables. ¿Por qué? Porque el ánima en el purgatorio no podía hacer nada, no podía ya hacer ningún mérito. Es decir, la época para hacer méritos era la vida. Una vez que te morías, entonces se te juzgaba y se te mandaba al purgatorio, eh, si es que no se te mandaba al infierno, o si no eras un santo o una santa y te ibas directo al cielo. Pero la gran mayoría de los católicos pensaban que irían al purgatorio algún tiempo, ¿verdad? Durante algún tiempo. En el purgatorio, el fuego del purgatorio servía justo para, digamos, limpiar los pecados, purgar los pecados, pagar los pecados que no se alcanzaron a pagar en vida, para que la alma ya limpia de todo pecado entrara al cielo. Entonces, mientras el alma estaba sufriendo esos castigos, purgando, no podía ya la persona en esa situación hacer nada por sí mismo. En ese sentido, era como un miserable. Entonces, los votos en pro de las ánimas del purgatorio se manifestaban en la tierra, haciendo también dádivas a personas en situaciones inferiores y muy en especial a los miserables, también a los niños, etc. Entonces, el Día de Muertos, los días de muertos se celebran, entre otras cosas, por ejemplo, regalando ropa nueva a los hijos en la familia, dando lo que se empieza a llamar calaveras, es decir, dádivas, comida casi siempre, pero a niños o a pobres, pero se llama calavera la dádiva porque la dádiva al pobre está, digamos, en realidad siendo reconocida como un beneficio en pro del ánima en el purgatorio de alguno de los muertos que uno tiene, ¿no? Entonces, uno está tratando de proteger a los muertos de uno que están en el purgatorio, dándole a los más desvalidos o a los niños, etcétera. La reciprocidad ahí entre las clases sociales o entre padres e hijos va cerrando un círculo de intercambio entre los vivos y los muertos. Entonces, las relaciones de jerarquía se van en la Tierra, son parte de un circuito de intercambio que incluye el paso
de la tierra al purgatorio, al cielo, a la intercesión de los santos de vuelta en la tierra, ¿no? Eh, eh, habiendo dicho eso, hay en toda esta larga época en México, ¿verdad? Que pienso que empieza a desarrollarse fuertemente en el siglo XVII y en el XVIII, pero que no se frena tan rápidamente con los procesos de modernización de fines del XVIII y del XIX como en otros países. Es una de las cosas que alego en mi libro, es que los procesos de modernización de los eh, de las costumbres fúnebres, etcétera, características de todo el mundo, de toda la cristiandad católica desde el siglo XVIII en adelante en México, tienen mucho más tropiezos que en la mayor parte de los países de Europa, entonces se alarga mucho la sensibilidad, digamos, barroca. Eh, eh, ese momento, digamos, de desarrollo de rico de intercambios entre vivos y muertos a través del culto del purgatorio y de los santos, se extiende también a en la esfera doméstica, en donde tienes pues, regiones, pueblos y demás, eh, que adoptan la costumbre de construir para los días de muertos altares domésticos y no únicamente hacer los rezos en la iglesia, que en esa época era, desde luego, el lugar en que se enterraban también los muertos. Esto, entre paréntesis, es muy conocido, pero vale la pena repetirlo en este contexto de una discusión sobre reciprocidad, que es que el hecho de que las iglesias fueran el lugar en que se enterraban a los muertos hacía, y al mismo tiempo que fueran el espacio, digamos, comunitario y público más importante de la época, significaba que los actos públicos que se hacían en la iglesia, o ya sea dentro del edificio de la iglesia o en el atrio, eran al mismo tiempo siempre actos en que estaban unidos los vivos y los muertos. Había una reafirmación cotidiana en el edificio mismo de la iglesia de la relación entre ancestros y los, digamos, sus descendientes vivos. La iglesia, no la iglesia como institución, sino la iglesia como edificio, la iglesia como edificio más el atrio, eh, se vuelve entonces en el símbolo más potente de la comunidad y en ese sentido en el espacio imaginario clave de la cultura popular. Eh, esto es un asunto muy, muy poderoso, me parece, y fue parte de la razón por la cual la construcción de cementerios extramuros, la modernización de esto, sacar a los muertos de las iglesias, fue un proceso tan traumático en todo el mundo español y desde luego en la Nueva España y luego en México, tan traumático y tan prolongado en el caso mexicano, ¿no? Vemos realmente un proceso alargado y muy, muy debatido en el espacio público. Bueno, quizá voy a mencionar una o dos cosas más y ya con eso paro y me abro a cualquier pregunta o cosa que se pueda eh, discutir. Respecto de la cuestión de la cultura popular, me parece que desde, eh, desde fines del XVI, pero realmente ya en el XVII, hay una ambivalencia fuerte respecto del tema del regreso de la idolatría o, digamos, el fantasma del regreso de la idolatría entre los indios. ¿Por qué digo ambivalencia y no nada más miedo, temor? Eh, hay desde luego miedo o temor, eso es muy conocido, es decir, la sospecha, ¿verdad? La suspicacia de parte de frailes en toda América de que en realidad los indios estaban tergiversando el ritual, de que habían, como dijera esta autora muy conocida del principio del siglo XX, ídolos detrás de los altares
o prácticas paganas detrás de las prácticas católicas, era una suspicacia y un temor bastante constante de los curas y de los frailes. Pero pienso que no era nada más un temor, sino que había también una ambivalencia, es decir, había también cierto interés, digamos, positivo en la sospecha de la posible idolatría o el posible regreso de los indios a cultos paganos o a cultos de sus antepasados, porque la cultura popular finalmente era un sistema de castas el que se fundó en América, y la idea de esas castas estaba cimentada en, en la idea de un posible regreso de parte de los indios, es decir, la idea de que los indios no eran católicos tan fidedignos como los españoles, es decir, se les trató como cristianos nuevos y a los españoles como cristianos viejos. Se usó esa polaridad, cristiano nuevo, cristiano viejo, para justificar una jerarquía de casta entre español e indio. Y esto significaba que la sospecha sobre la confiabilidad en la fe de los indios era importante para justificar y legitimar la jerarquía social. Entonces, la idea de que los indios al final querían volver a algo, a ese algo que quizá había sido traicionado en el siglo XVI, ¿verdad? En la conquista, era un fantasma no solo porque en realidad hubiera mucha heterodoxia entre los indios, que puede ser que la haya habido, como también la había entre algunos españoles, creo, pero ciertamente la había en el mundo indígena, o en los mundos indígenas, mejor dicho. Pero no era solo eso, sino que ellos también necesitaban que los indios fueran finalmente desvalidos, pobres y poco confiables en su fe. Y esto me parece que se performaba de muchas maneras hasta sorprendentemente tarde. O sea, eh, todavía hay registros, digamos, de ciertos reparos eh, eh, para exhibir artefactos arqueológicos de la época precolombina, entre comillas, diablos o lo que fuera, símbolos de el paganismo, realmente muy, muy tarde. Es decir, todavía, incluso ya en tiempos del viaje de Humboldt, todavía hay esos reparos respecto de la idea, de la posibilidad de que los indios volvieran a un paganismo. Y me parece que ese temor es en parte simplemente una manera de justificar otra vez lo que estoy llamando aquí la cultura popular, es decir, la jerarquía de clases, la formación de castas en su lenguaje de reciprocidad. Los indios le debían a los españoles tributo, le debían a los españoles de reverencia, porque los españoles eran finalmente los guardianes de la fe y los indios dejados solos volverían a sus viejas costumbres. Y por último, menciono algo que pues, estoy seguro que se ha discutido hasta el cansancio y se discutirá hasta el cansancio en las ponencias de esta semana, que es la importancia de estas relaciones de intercambio eh, en la formación de la propiedad. Es decir, el hincapié que se empezó a hacer, sobre todo ya desde los 1560, por ahí, o sea, es bastante temprano, en ir enseñando a que los indios hicieran testamentos. Eh, la importancia religiosa del testamento que iba junto con también la alianza de los indios con la iglesia, porque con los testamentos iban también algunos bienes que fluían hacia la iglesia, pero los testamentos también como una manera de ir garantizando la relación intergeneracional mediada por la iglesia, ¿verdad? La propiedad mediada por la iglesia y la salvación, las rogaciones por las ánimas de los
digamos, parientes fallecidos, todas mediadas por la Iglesia. Bueno, son algunos de los ejemplos que quería recordar de ese libro. En conclusión, diría simplemente que me parece que un análisis detallado del tema del intercambio entre vivos y muertos, pero también las relaciones metafóricas en los intercambios entre vivos con la relación entre las generaciones, o entre los muertos y los vivos, o entre los santos y los vivos, o entre las ánimas en purgatorio y los santos, etc. Ese triángulo purgatorio, cielo, tierra, eh, sirve, creo que bastante, para entender la relevancia social tan grande que tiene la cuestión de la muerte y su elaboración religiosa, su elaboración en el catolicismo dentro de la historia de México. Eso quizá concluiría con eso. El tema no solo es, digamos, fascinante por la atracción que tiene eh, la muerte como uno de los fenómenos más fundamentales de lo que es ser un animal, ser un humano, como somos nosotros, sino que la elaboración de la relación entre los vivos y sus padres y sus antepasados está en la base misma de los términos en que se implementa el Estado, y en que se va conformando las relaciones, que se va conformando culturalmente las relaciones entre las clases sociales. Creo que ahí lo dejo.